Buenas noches, bienvenidos a Criterios. Esta noche es muy importante, nos acompaña un diputado del partido Gana. Lo presento de inmediato, él es Romeo Auerbach. Gracias, diputado, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Francisco, y un saludo de buenas noches a todos los televidentes de Agape Canal 8. Bueno, hay muchos temas, sobre todo legislativos, que usted los conoce de primera mano. La semana pasada llegaron los ex vicepresidentes, Carlos Quintanilla Smith y Ana Vilma de Escobar, en la comisión especial que investiga los sobresueldos. ¿Qué le pareció? Porque el primero de ellos dice que sí le dieron dinero, pero que no era sobresueldo. Y la segunda, la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, negó rotundamente haber recibido sobresueldo. Su opinión. Bueno, el primer citado, que fue Carlos Quintanilla, hay como dos o tres cosas que realmente no sé si decirle que fue un descaro, ¿verdad? Realmente lo que aceptó él. Aceptó recibir sobresueldos, luego no le gustó que le llamaran sobresueldos, como dices tú, aunque después dijo que los sobresueldos son legales. Esa es la tesis de él. Entonces hubiera dicho que eran sobresueldos. Hizo una explicación al respecto. Porque para él son legales, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que yo veo que son preocupantes? Por ejemplo, es ver que en la campaña de aquel entonces, el partido al que él representa, que es Arena, y que siempre se llamaron los nacionalistas, ¿verdad? No eran tan nacionalistas porque él le puso una condición a Francisco Flores para servirle al pueblo. La condición de él es que, aparte de los casi $4,000 que era el salario de un vicepresidente, él quería adicional $5,226 mensuales. Entonces esa era su condición para aceptar el cargo de ir a representar a los salvadoreños como vicepresidente, ¿verdad? Esto es lo primero, porque realmente puso la condicionante. La segunda es que cuando él lo acepta abiertamente, Francisco, estamos en el análisis, porque él dice que es legal. Sí. No sé cómo él, siendo abogado de la República, catedrático de una universidad donde él da clases de Derecho, dice que es legal, pero por ejemplo él mismo confiesa, ¿verdad? En el video está que fue un acuerdo únicamente verbal con el expresidente. Nada escrito. Entonces no había un contrato ni nada que lo respaldara. Eso, disculpe, señor Quintanilla Smith, eso no es legal. Un contrato, ni siquiera le podemos llamar contrato verbal. Y yo le llamaría así, todavía con una mejor palabra, conociendo Arena. O sea, él extorsionó al presidente Francisco Flores de que él quería $5,226 más para tener ese cargo. Para que tengamos una idea, eso nos costó al pueblo, en los 5 años que él fue vicepresidente, $313,000 adicionales a los salarios que él tuvo nada más que haber ganado por ley. También se habló de un informe de probidad de la Corte Suprema de Justicia y que él no había justificado en su momento alrededor de $1,166,000. Si no me equivoco, ese día el presidente de la comisión, Jorge Castro, el diputado de Nuevas Ideas, dijo que había mentido en su declaración ante la Comisión Legislativa. Sí, eso no quedó claro todavía. No quedó claro, mintió en más cosas porque él dijo de que él ese dinero, ahora vamos a la forma en cómo lo recibía. Sí. Él recibía ese dinero, dijo él al principio, que se lo depositaban en su cuenta del Banco Agrícola. Sí. Luego uno de los miembros de la comisión sacó el informe de probidad de él, donde él dice, donde el mismo Carlos Quintanilla dice que ese dinero lo recibía en efectivo. Ya él se puso más nervioso y dijo, no, que lo recibía en efectivo su secretaria o alguien, un asistente, y lo remesaban a la cuenta. Pero aquello de que se le hacía el depósito de parte de Capres se votó. Sí. Entonces, luego también dijo que era una transferencia, después se volvió a contradecir que no era transferencia. En qué momento del mes se lo daban, si al mismo tiempo que el pago legal o en otro momento, y por ahí un par de mentirías más que hizo. ¿Y esto no fue declarado? ¿Con el impuesto fue declarado? No, es que aquí hay un, para los impuestos. Aquí hay un vacío.
la verdad es que nadie declaró impuestos sobre la renta de estos sobresueldos. Te voy a decir por qué. En primer lugar, pues ellos todo es para adentro, ¿verdad? No iban a estar perdiendo ni siquiera un poco de su dinero. Pero ¿sabes por qué no lo hacía, Francisco? Porque no puedes tú declarar un impuesto sobre la renta de un ingreso que no es legal. Eso o sea, es todo. ¿cómo lo reportás? ¿Cómo qué? ¿Le vas a decir a Hacienda, voy a pagar esto? ¿De qué? Entonces ya quedarían más pruebas, hubiesen quedado más pruebas de que estaba recibiendo un dinero adicional al salario. Pero eso es una de las cosas, por ejemplo, en el caso de los exfuncionarios, los que están siendo procesados del FMLN, la Fiscalía dice que una de las cosas que está tomando en cuenta es que no se declaró ese dinero al fisco. Sí, porque vamos a partir de que ellos dicen, los involucrados dicen que ese monumento es legal. Y ya nos fuimos con los otros exfuncionarios, sí, ¿no? pero ya vamos viene el caso. Ya vamos a pasar con Ana Vilma. Sí. Ellos dicen que ese monumento era legal. Yo creo que no, pero si ellos pensaban que era legal, ¿por qué no dieron lo correspondiente al impuesto sobre la renta? O sea, a sabiendas que estaban recibiendo algo que no era correcto, cometían ese segundo error, porque si yo pienso que es correcto, Francisco, te voy a poner el ejemplo, porque Quintanilla Smith dijo que él no era responsabilidad de él lo de retenerlo de la renta, y no es así. La responsabilidad de pagar el impuesto sobre la renta es individual de cada quien hasta el 30 de abril. Sí. Si tú vas como Francisco a pagar tu impuesto sobre la renta y te dicen su patrono o sus patronos le descontaron esta cantidad y falta todavía para pagar, tú tenés que poner la diferencia. Pero la responsabilidad de hacer la declaración es de cada persona. En el caso de Ana Vilma de Escobar, la ex vicepresidenta en el tiempo de Elías Antonio Saca, se le presentó un video donde el expresidente dice que se le entregaban mensuales $10,000. Ella lo negó rotundamente el día que estuvo en la comisión, la semana pasada. Sí, malo, porque yo he visto, parece que, no sé si alguien de la comisión lo sacó o ella lo andaba, un recibo pero sin firma, pero quizás ese recibo, ¿quién se lo dio a alguien allí? No, yo creo que ella lo andaba. Como porque sin firma no tiene sentido. Sí, pero ella lo andaba, es como que yo llevo uno mío sin firma, no, pero ahí hay circulando y parece que la fiscalía tiene recibos originales con firma de ella. Sí. Aunque no se mostraron en su momento ahí en la comisión. No se mostraron, pero sí se han visto en circulación, en diferentes redes se han visto los recibos. Ella sí se puso mucho más nerviosa de lo que fue cuando llegó, por ejemplo, Cristiani, porque cuando Cristiani llegó, no estaba esto, que yo sé que lo vamos a platicar después, no estaba esta pieza en la Comisión de Legislación donde va a quitar que prescriban los delitos. Sí, adelante, entonces Cristiani llegó tranquilo porque dijo, ya voy a la comisión porque no hay nada. Ya Quintanilla, Smith y Ana Vilma llegaron con un poco más de nervio porque saben que existe una alta posibilidad que la mano de la justicia logre alcanzar delitos que hayan pasado los 10 años. Bueno, pero ella negó absolutamente que haya recibido $10,000 mensuales. Sí, negó, se desencajó mucho, se ponía un poco enojada. Recordemos que ella es la esposa de Carlos Patricio Escobar, sí. No está él en juicio ni nada, hasta este momento es una persona honorable, una persona que no está juzgándose de nada, que es prácticamente una de las manos derechas de don Ricardo Poma. Entonces ella está quizá acostumbrada a otra cosa, así como llegó a gritarle hace unos años al presidente de la Corte de Cuentas, lo interrumpió y ahora la vimos muy diferente. Entonces creo yo que hay que sacar de esto, Francisco, que el pueblo, todos, me incluyo, lo que queremos es saber qué pasó primero, y a quiénes se les dieron dinero, y cuánto dinero, y cómo, y en concepto de qué, y si se puede, tenemos que tratar de recuperar los dineros mal entregados. Así es. Bueno, yo me pregunto qué va a pasar después de que pase mucha gente en estas comisiones, no solo la de sobresueldos, sino de las que investigan entrega de fondos a ONGs, sí. Porque estas comisiones son políticas. ¿Será en algún momento que esto pueda ser procesado judicialmente, estos casos? Sí, las comisiones, aunque son políticas, pero tienen nivel, o sea, jerarquía constitucional, porque aparecen en la Constitución las comisiones especiales. Yo estoy en la comisión especial que investiga las ONGs. Lo que se va a hacer al final, nosotros estamos apenas también empezando, un par de cositas que van avanzando, yo le llamo la punta del iceberg. Lo que logremos sacar en esta comisión, que nosotros pensemos, haya presunción
o indicios de responsabilidad penal, lo vamos a tener que certificar a la Fiscalía General de la República. La Asamblea lo pasará a la Fiscalía. Sí, así debe ser el mecanismo. La Fiscalía lo va a analizar, me imagino. La Fiscalía, de hecho, el señor fiscal ya dijo que en el caso de sobresueldos tiene 120 expedientes abiertos a 120 personas, de las cuales hasta ahorita solo han avanzado casi en 60. Y solo han procesado a 10, 5 detenidos y 5 prófugos. Así es. Vamos a ir a nuestra primera pausa, diputado, y vamos a regresar con más de temas legislativos. Pero antes vamos a ir a una nota de Walmart sobre una iniciativa en favor de las mujeres. Veamos. Walmart El Salvador ofrecerá 300 empleos con enfoque en mujeres. Como uno de los mayores empleadores del país, Walmart de México y Centroamérica sigue creyendo en el talento salvadoreño para mantener el óptimo funcionamiento y el buen servicio de sus tiendas, plantas, centros de distribución y oficinas. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, la compañía de retail estará sumando 300 nuevos asociados a la familia Walmart, la cual está compuesta por más de 4.800 salvadoreños. Para este proceso de contratación, la empresa está enfocada en la adquisición de talento femenino. Este proceso de contratación será una nueva oportunidad para brindar opciones de empleo a más mujeres salvadoreñas. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y hablando con el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, y gracias por estar con nosotros, diputado. Hoy vamos con otro tema legislativo y bueno, ya conocemos que el Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública, presentó una iniciativa para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal para que no prescriban los hechos de corrupción. Todo el mundo dice que eso está bien, esos delitos se tienen que investigar, que no prescriban. Lo que hay controversia es en la retroactividad. Muchos se oponen a que se investiguen hechos de corrupción del pasado. Se habla de 30 años atrás. ¿Qué opina? Bueno, tal vez eso así como que muchos se oponen, creo que pocos se oponen, ¿verdad? Se oponen. Bueno, yo muchos porque dicen que viola la Constitución. Sí, pero mira, a estas alturas es como el que se oponga a algo así cuando sabes que el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema que tú investigues para atrás? Sí. Hay gente que ha comparado este delito de la corrupción cuando le has robado dinero al pueblo de sus impuestos, lo comparan con los delitos de lesa humanidad, porque a fin de cuentas estás haciendo que exista la posibilidad que en el pasado, por haber sustraído dinero que no te correspondía, pudiste haber dejado en peligro a la gente en su seguridad pública, peligro a la gente en su salud, peligro pues de muerte inclusive, sí. Por no tener esos fondos. Se calcula que son en los últimos 3 gobiernos, más o menos son $1.000 millones en sobresueldos, Francisco. Imagínate, sí. Es una cantidad altísima para lo que el país requiere. ¿Cómo nos caerían de bien ahorita esos $1.000 millones? Entonces, yo creo que hay que ser lo suficientemente creativo en la Asamblea. Primero, para dictaminar, hay que estudiar bien la propuesta del Ejecutivo, para dictaminar que no prescriban estos casos y ojalá que la mano nos pueda alcanzar un poco más atrás, para que no se estén burlando en nuestra cara la gente que del 2011 para atrás, que incluye gobiernos de Funes, de Saca, de Flores, Calderón Sol, Alfredo Cristiani. ¿Te recuerdas en el de Duarte? Estuvo aquel cheque de la vergüenza, que tuvo que devolver un cheque, imagínate. O sea, creo que la población sí quiere que la justicia alcance también a los hechos que ocurrieron en el pasado. ¿Tú crees que es inconstitucional esto? Bueno, primero que en el ordenamiento del país hay que dejar que eso me imagino lo analiza y lo decide la Sala de lo Constitucional.
porque yo puedo decir que es o que no, o que sí es o que no es, y no es mi atribución. Ahí menciona un artículo 21 de la ley de Constitución, la ley específicamente de la Constitución, pero leíamos también al presidente la vez pasada diciendo en Twitter que la ley será de orden público y por lo tanto será retroactiva. Sí, por eso te digo, está en la Comisión de Legislación, tenemos que ser creativos los diputados para sacarle un producto terminado que pueda cubrir ambas cosas, o sea, que no prescriban, lo primero. Sí, lo primero. Pero que no se alegren los del pasado, porque queremos buscar también cómo logramos que la justicia llegue al menos a unas 3, 4 décadas atrás. Habría una cantidad de gente si el bastante considerable. El cálculo es que le han robado a nuestro país cerca de 37 mil millones de dólares, Francisco. Yo creo que pues habría que ver qué pasó con los exdiputados, exministros, exmagistrados, las personas involucradas en esto. También hay personas involucradas que no es que hayan sido funcionarios. Yo siempre repito el caso. Hasta periodistas, ¿no? Hasta periodistas, pero esto no es personal. Por ejemplo, yo digo, ahí está Roberto Rubio, que preside una fundación de transparencia, y ahí están los recibos originales donde él recibía $2.300 mensuales de los gastos reservados de la nación. ¿Cómo es que él lo permitió? Pues, o sea, si tú sos un paladín de la transparencia y te van a dar ni siquiera sueldo, porque le daban por estar en una comisión que al final no sé qué producto terminado le dio al país o qué legado, y vas a recibir de gastos reservados esa cantidad de dinero, y que tampoco, inclusive él tampoco pagó nada que tuviera que ver con impuestos sobre la renta, creo yo que hay muchos más involucrados que funcionarios, como tú decías, se han mencionado periodistas o otro tipo de personas, como gente que tiene fundaciones. Ahora, lo que no se quiere es que se prescriban hechos de corrupción, delitos de corrupción. Si en todo caso no es retroactiva, que es lo que quiere el Ejecutivo, sería de hoy en adelante, nada más. Sí. Así es. Sí, no aplica. El esfuerzo que se va a hacer es que sea de orden público, y por ende esto tiene un carácter retroactivo. Sí. Porque mira, donde tú dices que donde hay 2 abogados puedes encontrar 100 opiniones encontradas, ¿verdad? Sí, pues sí, de claro. 2 abogados en adelante. Recordemos, solo te voy a decir, hay un muchacho de apellido Escobar, que es un abogado de una ONG, que ahí están los videos donde él dice, él representa a una ONG que se llama Acción Ciudadana, él dice en esos videos de hace unos años que hay que atacar y perseguir los sobresueldos, y hay que apurarse antes que prescriban. Sí. Y hoy lo ves ahorita, que ya estamos en el 2021, diciendo de que es una cortina de humo lo de los sobresueldos, y que los sobresueldos no son ilegales. Y es un mismo abogado el que está diciendo ya 2 opiniones diferentes. Entonces yo creo que hay que dejar que decida quién es la autoridad para decidir qué va a ser la sala. Yo me inclino porque se puedan investigar actos de corrupción también de más atrás. Bueno, va a haber un análisis, como usted dice, diputado. Vamos a esperar muy pendientes qué es lo que va a pasar, porque los votos los tienen para hacer esto. Pero está en la comisión, se está siguiendo todo el camino para analizarlo y ver los pros y los contras, que no se nos quede ningún detalle por fuera. ¿Personalmente usted considera que debe aprobarse? Sí, yo sí pienso que no creo que solo yo, creo que la mayoría de los salvadoreños queremos que estos delitos no prescriban, pero también quisiéramos ver qué es lo que pasaron en los últimos 4 o 5 gobiernos. Bueno, viene bastante trabajo en la Asamblea Legislativa, porque vamos a entrar a otro tema, que son las reformas a la Constitución. Se conoció este fin de semana de algún anuncio, por ejemplo, donde dicen que el Tribunal Supremo Electoral dividirá sus funciones electorales, y la gestión presidencial se ampliará a 6 años. Primero con lo del TSE, que dividir funciones. Si ahora que ahí estará la Corte Suprema de Justicia presente en lo que se refiere a administrativo, gerencial será el Tribunal Supremo Electoral, y la jurisprudencia le tocará a la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Cómo ves este cambio si se llega a aprobar? Eso siempre se ha querido separar, el área jurisdiccional del área administrativa del Tribunal Supremo Electoral, en 2 entes o 2 instituciones, una que eminentemente solo organiza elecciones y otra que solo vea la parte de recursos, la parte jurisdiccional. Sí.
Las reformas van un poco más allá. Parece que la Corte de Cuentas cambiaría a Contraloría. Y hay Contraloría del Estado también. Y varias instituciones las absorbe. El Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, desaparecen porque pasan a ser parte de la nueva Contraloría. Sí. También el Instituto de Acceso a la Información Pública va a desaparecer. Sí, porque lo que tú vas a tener en la Contraloría es... Todas estas instituciones empezaron a salir porque, como tú acuerdas que a veces aquí das copy-paste, a veces leyes en otros países te gustan y las hacen, pero una Contraloría como tal puede tener todo eso, inclusive pudiera tener lo que es probidad, tener la Corte de Cuentas, que en este caso se llamaría Contraloría, tiene que tener entre sus ámbitos de función acceso a la información pública, para que la gente lo tenga, juzgar la ética de los funcionarios, ya casi la juzgan ellos, pero en cuestión ya además de dinero, el uso del dinero. Entonces, las reformas son mucho más profundas. Yo en lo particular te digo que, pues si las reformas son profundas, está bien, pero me encantaría una nueva constitución. Porque de inmediato lo que se critica en el caso de la ley de acceso a la información pública era de que había una parte donde decían de que un funcionario entraba y no da cuentas con cómo ingresaba a sus funciones y cómo salía después. Esa era una crítica que hubo en su momento. ¿Esa sección de probidad? Sí, en sección de probidad. Ajá. Pero como parte de reformas a la ley de acceso a la información pública. Sí. No, creo que no han propuesto todavía eso, pero... Lo eliminaron, creo, en una plenaria, se votó por quitar esa parte. No, ha surgido como que quieren hacer una propuesta que las declaraciones patrimoniales sean reservadas, las de los funcionarios. Sí. Pero eso ya es diferente a lo que te estoy hablando, de que una Contraloría puede absorber esas... ¿Se plantearía eso también? Esto ya lo escuché yo del actual vicepresidente, de que la Contraloría absorbería varias de esas instituciones. Bueno. Esa es la propuesta. Yo te repito, a mí me gustaría una constitución nueva, o ser nosotros una asamblea constituyente como la del 83. Recuérdate que cuando eligieron la asamblea del 82 al 85, se llamó a la población a elegir una asamblea legislativa, no constituyente. Ya electos se cambiaron ellos y se llamaron constituyente. La presidió Roberto Dawison Padre, y cuando terminaron la constitución en diciembre del 83, que todavía les quedaba tiempo a esa legislatura, se llamaron legislativa, y la presidió María Julia Castillo. Cambiaron. Entonces, yo creo que después de 40 años y de la forma en la que se hizo en aquella época la Constitución, que hay que respetarla porque es nuestra actual Carta Magna vigente, creo que necesitamos o unas reformas muy profundas o una nueva Constitución, sin tenerle miedo. Te voy a decir rápido, aquí hay gente que dice, ay, ya quieren reformar la Constitución. En 1992, cuando esta Constitución llevaba 9 años, la trastocaron por todos lados con los acuerdos de paz. Nadie dijo nada. En la Constitución del 83 no existía la Policía Nacional Civil, no existía el Tribunal Supremo Electoral, no existía el Consejo Nacional de la Judicatura, hasta después de hubo un montón de cambios. Vamos a ir a una nueva pausa, regresar, vamos a seguir hablando de las reformas a la Constitución, sobre todo porque se está hablando también de referéndum y plebiscito. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con criterios y vamos a continuar hablando de las reformas a la Constitución. Se está hablando también de referéndum y plebiscito. Así es que vamos a preguntarle a nuestro invitado qué le parecen estas dos cosas que se están planteando desde ya, el referéndum y plebiscito. Bueno, participación ciudadana significa esto. Son dos cosas que yo desde hace años las añoro, Francisco. Entre mis propuestas
de candidato, yo proponía varias reformas que son de carácter constitucional, por ejemplo, quitarnos el fuero, algo otras, y entre ellas el referendo y el plebiscito. Ayer México nos dio un buen ejemplo de eso, porque ellos no lo tenían como tal. Yo te digo, nosotros ahorita tenemos una especie de referéndum porque las alcaldías lo tienen. Si fuéramos creativos podemos hacer 262 referéndum para hacer un solo vaciado nacional si quisiéramos preguntarle algo al pueblo. Sí. Pero me gusta la idea y creo que una constitución debe tener ambos. El referéndum es para hacer preguntas muy puntuales de temas de interés nacional. ¿Cómo? Y el plebiscito es para ver también si tú quieres... Como el caso de 6 años, que siga ampliar Sí, por ejemplo, vaya, te lo voy a decir, pero esta es como idea mía. Una vez presentada esta reforma, las deberíamos de aprobar en la Asamblea. Y ahí me gustaría que organizáramos un referéndum y que la gente las apruebe y que entren en vigencia. En vez de esperarnos al 2024, es un decir, porque todo este mecanismo lo dejaron los mismos de siempre, de hace 40 años, para poder tener controlado que no se reformara tan fácil la Constitución. Y al mismo tiempo, no es que esté en contra de ellas, pero al mismo tiempo dejan lo que ellos le llaman cláusulas pétreas. O sea, esas no se pueden reformar. O sea, ¿por qué no? O sea, no es que yo las quiera reformar ahorita, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál era el mecanismo que se hacía antes? Cuartelazos, un golpe de Estado, ¡pum! Entonces, una nueva Constitución mejor. No, hoy yo creo que el pueblo tiene el poder suficiente como para que le preguntemos si quiere que esas reformas entren en vigencia. ¿Qué podría decidir el pueblo a través de plebiscito, referéndum? De plebiscitos, la usanza es que es para ver si está bien el mandato de un funcionario, de un presidente o algo. Y los referéndum como tales para hacerles preguntas de temas puntuales. Por ejemplo, les pudiste haber preguntado ahorita, vamos a ser bien justos y imparciales, le pudiste haber preguntado ahorita al pueblo algo al respecto del Bitcoin. Así como le pudiste haber preguntado al pueblo hace muchos años si quería dolarizarse. Sí. Porque tiene que decidirlo el pueblo. Se hizo. Le decís de qué se trata el tema, le explicas bien, te das un margen de tiempo para que el pueblo tenga la información y luego que decida de diferentes temas. ¿Verdad? Entonces, referéndum y plebiscitos deben de ir en una nueva constitución o en una reforma. Había una confusión cuando se tocaron estos temas con respecto a las reformas a la Constitución. Referéndum, decía, el pueblo va a decidir si las reformas a la Constitución. No es tanto así, tiene que pasar por la Asamblea. Sí, tiene que reformar. Si seguimos el camino que está ahorita, lo tenemos, vaya, funciona así. Cuando las presente esta comisión que encabeza el vicepresidente Félix Ulloa, no la aprueba ni él ni el presidente Bukele, no tienen nada que ver ellos. Tienen que llegar a la Asamblea y tienen que tener iniciativa de ley de al menos 10 diputados, las reformas constitucionales. Luego se da su estudio y se aprueban con 43 votos la reforma, pero no entran en vigencia hasta que una siguiente legislatura la ratifica con 56. Sí. Es el mecanismo que nos dejaron, el que tenemos. Sí. Puede haber otros, te repito, ya que en el 82, cuando se eligió asamblea, ya una vez sentados en sus curules, decidieron llamarse constituyentes. Sí, así fue. Y hicieron una nueva constitución y se acabó. Y esa es la que tenemos. No hubo referéndum. No hubo un llamado, no hubo un llamado para una asamblea que iba a ser la constituyente como tal, pero bueno, hay que ver y hay que estudiar el caso, esperar las reformas que van a presentar. Ya en septiembre. En 15, han prometido que sería en el 15 de septiembre y meterle mano a eso rápido, ¿verdad? Porque la verdad que esta constitución, repito, hay que cumplirla porque es la vigente, pero esta constitución ya no está de acorde a estos tiempos que estamos viviendo y a las necesidades que tiene un pueblo, de una constitución más transparente, más justa, más humana, más social. Bueno, en estas reformas iría lo que estábamos hablando hace un rato, que es eliminar la Corte de Cuentas por Contraloría del Estado. Sí. Así es, va. ¿Por qué se llegará a eliminar la Corte de Cuentas? Todos estos años no ha hecho su trabajo la Corte de Cuentas, a su criterio. Bueno, a mi criterio, el trabajo de la Corte de Cuentas ha sido muy débil, ha sido quizás mal manejada de sus titulares, no sus empleados. Inclusive yo allá por el
96 fui auditor de la Corte de Cuentas. Ya. Hoy en día pienso yo que la mayoría, 90% más de sus empleados son muy buenos empleados, muy profesionales, muy técnicos, pero siempre tiene que ver qué cabeza le pones. Entonces, yo no sé si lo mejor... porque cuando ha hecho su trabajo tampoco se puede decir, ha descubierto hallazgos. Sí, pero no... Para finiquitos de precio pero no hemos visto algo que tú digas, la Corte de Cuentas detuvo esto y gracias a eso metieron preso a fulano y devolvió dinero. No hemos visto eso. Sí. No ha pasado nunca. Entonces creo yo que se necesita un giro total con una entidad más robusta, una entidad fuerte y que te cuide los dineros de la gente. Todo esto no será, como dicen algunos sectores de oposición, controlar desde el Ejecutivo todas las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y otras como la Corte de Cuentas, que tiende a desaparecer con esta reforma a la Constitución. Pues quizá ellos lo dicen por experiencia, Francisco, porque ¿qué era Arena en sus años de gobierno? Arena tenía la presidencia de la República, la presidencia de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Corte de Cuentas, la presidencia de la Corte Suprema, la Fiscalía General, la Procuraduría General. Ellos tenían todo. Sí. Entonces, quizás lo están diciendo porque el león juzga por su condición. Lo que yo sí quiero que la gente entienda es el único que embiste de poder a los funcionarios en los diferentes poderes del Estado es el pueblo. El pueblo le dio al Ejecutivo una nueva cara el 3 de febrero del 2019 y revistió a la Asamblea Legislativa con una mayoría abrumadora que va en la misma línea del cambio del 3 de febrero del 2019 con el presidente Bukele. Le dio el 28 de febrero una mayoría abrumadora a los partidos que estamos buscando estos cambios. Entonces, no es que estemos buscando controlar y que por ahí nos robamos el control, no, eso lo ha dado el pueblo. ¿Qué haces tú cuando, según la Constitución actual? Sí. ¿Quién tiene que elegir, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema? Nosotros. Así es. Al fiscal general, nosotros. Procuraduría General de la República, nosotros. Consejo Nacional de la Judicatura, también nosotros. Entonces, no te estás queriendo agarrar un poder o controlar algo. Es como está el mecanismo actual. No hay necesidad. Se cambia o no la Constitución, nosotros, que solo la alianza de Nuevas Ideas y Ganas, somos 61 diputados, son más que suficientes para nombrar todos esos puestos que te he dicho. Bueno, hay otro tema importante. En la Asamblea se han aprobado muchos préstamos, pero todavía se están a la espera de que el Fondo Monetario Internacional por fin se llegue a un acuerdo financiero con el país. Estaba viendo en un Twitter del presidente y que lo comunicó la Secretaría de Prensa, donde dice que el gobierno del presidente Bukele hay altas probabilidades de que se logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de septiembre. ¿Qué es lo que ha estado evaluando el FMI y que se ha retrasado para no llegar a un acuerdo financiero con el gobierno? ¿Será el Bitcoin? ¿Será que hay una situación de lo que hablamos hace un ratito, de que se respeten los tres poderes del Estado, que haya gobernabilidad, que haya separación de poderes exactamente? Que tú lo has explicado, que sí existe. ¿Por qué hay ese retraso? No, yo no creo que sea eso. El Fondo Monetario siempre está, a todos los países y en todo tiempo siempre está haciendo sus evaluaciones, sus análisis. Creo que El Salvador, por su reacción positiva, su reacción correcta a la pandemia, que hay que hacer el anuncio que no se ha ido y nos tenemos que seguir cuidando, sí, con mascarilla y con distanciamiento social, y por favor, el que no se ha vacunado, que se vacune. Esa reacción positiva es lo que nos ha hecho que El Salvador tiene una mejor perspectiva de crecimiento que muchos países a nivel mundial. Sí. No creo yo que el Fondo Monetario exactamente se esté fijando en... No. No, yo no creo en esos detalles, porque para empezar aquí todo lo que se ha hecho, por lo menos estoy hablando de mi función de diputado del 1 de mayo, todo lo hemos hecho en base a las leyes, a la Constitución y como se ha hecho siempre. Entonces es probable que en septiembre esto se resuelva. Es probable. Ahora recuérdate una cosa, con la pandemia todos los países del mundo tuvieron un decrecimiento económico, han tenido pérdidas millonarias. Así es. En dinero, ¿vea? Sí. Se han perdido millones de empleos, no se logran recuperar todavía. Aún en El Salvador apenas estamos llegando a la cifra similar a la de marzo del 2020, que
que la gente dice ya estamos llegando a la misma, gracias a Dios. No, eso sería un retraso, porque entonces estamos como marzo del 2020. Sí. Todavía habría que crecer más. Entonces, si no aprovechamos ahorita, Francisco, de ocupar los dineros que te puedan prestar, porque todo el mundo va a necesitar dentro de poco, ni siquiera te van a prestar. El Salvador lo necesita. Y en segundo, te voy a poner solo con un ejemplo. Ya Arena y Frente, varios de los préstamos que están viendo ustedes, ciudadanos que aprobamos, Arena y Frente les dejó la llave de 3 aprobaciones. Entonces, ¿cuál es el truco que ocupan ellos ahora? Estábamos hace 2 plenarias dándole la segunda vuelta a un préstamo de 600 millones, o sea, era el mismo. Y todavía va a faltar en tercera vuelta ya adjudicarlo, ¿vea? Y vinieron los diputados del FMLN y dijeron que otra vez estábamos gastando 600 millones. No, y lo que, No, se si dice, es el y mismo. lo que dice siempre es deuda, más deuda, Pero más deuda. pero es el mismo que habíamos aprobado como un mes antes. Es la segunda vuelta, hay que votar 3 veces. Y ellos durante 14 o 15 meses no aprobaron ninguno de esos que hasta ahorita estamos nosotros sacando del congelador. Bueno, nueva pausa comercial, ya volvemos con más de Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con Criterios y bueno, a partir de este mes de agosto ya existe el incremento oficial al salario mínimo. Ustedes recientemente aprobaron, señor diputado, para subsidiar a las empresas que lo tienen que aplicar, este incremento al salario mínimo. ¿Cuánto es que se aprobó en la última sesión plenaria, creo que fue, o la anterior? Ya entró. ¿Entró en vigencia el salario mínimo? ¿El incremento? Ya entró lo del subsidio. No, el salario mínimo lo maneja el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Sí, no pero la ustedes Asamblea. aprobaron para el subsidio a las medianas. Creo que entró en la petición, creo que se va a aprobar. No tengo idea, yo no estuve en la sesión del martes pasado, pero creo que no se ha aprobado en el Pleno todavía ese subsidio. Pero se haya aprobado, no es cuestión de este martes o el primer martes que venga. Son dos cosas separadas. Sí. El subsidio es para darle. El aumento es de $61 para los que ganaban el salario mínimo. Este aumento de $61 se le va a subsidiar, no es un préstamo, es como que dice, se le va a regalar a las empresas que tengan hasta 100 empleados durante 12 meses, o sea, un año, Sí. ese incremento, para que nos quitemos los dos principales problemas que trae un aumento de salario mínimo, que es que las empresas quieren despedir a sus empleados, porque no les va a alcanzar pagarles con ese aumento, o que los comerciantes les suban a los precios, que déjame aclararte que yo me siento bastante triste y defraudado porque no entendemos algunos salvadoreños la solidaridad que hay que tener, porque le han aumentado a precios. Le han aumentado desde mediados de mayo, que Eso oyeron lo del aumento al salario mínimo y le han aumentado, y no se ponen a pensar, primero, que no es un acto solidario con el pueblo, ¿vea? Porque le aumentan si el que le van a aumentar nada más es el que gana el salario mínimo. El que gana arriba el salario mínimo va a seguir ganando igual. Y si ellos le aumentan a cosas que yo estoy viendo unos reportes de, por ejemplo, precios de verduras, donde algunos han subido hasta 100% a mayoristas, me imagino que ellos lo van a traspasar al minorista, al que llega al mercado. Creo que nos hace falta ahí, hay que poner más control de la Defensoría del Consumidor, porque si nos hace falta los elevado precios, sí, entender qué es la solidaridad y entender también cuáles son las reglas de la economía. Hay gente que no logra captar, Francisco. Yo quisiera que el televidente me entendiera esta idea. La idea no es vender más, nunca, para un vendedor o un empresario. La idea es ganar más. Sí. Entonces, ¿qué pasa si una persona estaba acostumbrado a comprar 5 huevos a la semana y le suben al huevo? Va a comprar 3. Entonces,
El que le subió al huevo piensa que está ganando más, Con haber incrementado el precio. pero probablemente está vendiendo más en volumen de venta, pero no está teniendo utilidad, inclusive por no ser solidario, porque cuando no te alcanza el salvadoreño, pues se aprieta el cincho y no compra. Entonces yo creo que la clave, amigos, tómenlo como una lección económica. Yo soy economista y administrador de empresas, a mí me gustan esos temas. Es mejor más utilidad que más volumen de venta, y la puedes lograr vendiendo más cantidad como tal, porque si tu precio es más bajo, pues vas a vender más. Esto es para los que venden, Sí. pero la solidaridad para el que compra creo que nos falló, porque entonces estamos condenados a nunca subirle el salario mínimo. Porque aquí la gente le sube el salario mínimo y le quiere subir a los productos. Pero el que ganaba arriba del salario mínimo, lo que logran hacer estos malos salvadoreños es disminuirle su poder adquisitivo. En el caso del subsidio, y como usted lo dice y como está establecido, 12 meses, un año. Ahora, ¿qué tan sostenible va a ser en el tiempo? Porque pasando los 12 meses, cree que ya nos hemos recuperado económicamente para que las empresas se hayan establecido con ese aumento y no les afecte y no puedan llegar hasta despedir personas. Ojalá que no, Francisco, porque la perspectiva de El Salvador es muy buena comparado con países del mundo. Hay una perspectiva interna de un crecimiento del 6%, pero inclusive lo comparábamos que el Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, en sus análisis y en sus perspectivas, nosotros subimos 12% de crecimiento económico. 12 es increíblemente alto, o sea, 6 es bueno para un país. Eso estabiliza las empresas, eso te puede normalizar. Pero hay calificadoras de riesgo que ponen al país de otra manera. No sé cómo cuál. ¿Cómo no? Hay algunas que han salido y que dicen que es riesgo para invertir en el país y todo eso. Sí, bueno, pero el riesgo existe. En general creo que en todo el mundo es riesgo. Si se tratara por seguridad pública no debería de ser, porque por ejemplo todos los indicadores de seguridad pública te plasman que El Salvador ha mejorado mucho, que es uno de los factores como para que tú digas si un país es de riesgo o no. De ahí, de lo contrario, hasta con pandemia, o sea, nosotros tenemos la mitad de la población al menos vacunado con una dosis, porque más o menos anda por el 26-27% que ya se puso las dos, pero casi anda al 50% que ya se pusieron al menos una dosis, cuando tú ves Guatemala o Honduras que andan por el 1%, y eso también es un indicador de cuidado, de peligro para gente que quiere invertir. Cada persona está tomando, hablando del virus, de la pandemia, cada persona está tomando conciencia de que existe riesgo, sobre todo hoy que ya se confirmó la variante Delta que circula en el país. Yo creo que no, Francisco, porque realmente nosotros aprobamos una ley hace poco que 90 días. Que tiene 90 días. Yo le llamo que es una ley bien light, bien suave. Sí, porque yo veo abarrotado, este fin de semana abarrotadas las playas. Pero yo creo que la gente tuvo que haber entendido que era como un jalón de orejas, como para decir, miren, se nos acerca un momento difícil y no se están portando bien. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Por las fiestas. No, es que esta ley que aprobamos, sigo yo pensando que es un jalón de orejas, no hay ninguna restricción. Porque nadie anda ya verificando. Hasta los eventos nadie anda deportivos. verificando. No, es que no hay restricción, léale bien, ¿cuál es la restricción? O sea que es para que cada quien tome conciencia, nada más. Entonces, yo lo que le diría a la Los gente, riesgos. por ejemplo, yo no sé si es mala palabra la que voy a decir, espero que no, pero así se les conoce, ¿verdad? Pero los restaurantes, los bares y los chupaderos, digamos, están a reventar, casi todos los días. Por lógica, aquí no es una crítica al que está consumiendo, nadie puede consumir con mascarilla, entonces está sin mascarilla. Sí, sí. Y luego de estar departiendo de noche, ¿a dónde se va esa gente de regreso? A sus casas con sus hijos. Así es. Entonces el riesgo es grande, porque tú me preguntaste, ¿crees que la población ha tomado, no ha tomado la conciencia de lo serio que es esto? Yo te digo así de manera rápida, perdimos a un compañero diputado, Delmo Rivas. Así es. No se quiso vacunar en su momento, yo lo quiero mucho, lo extraño mucho. Todavía hay gente que no quiere vacunarse. Pero mira, un día antes que lo entubaran, yo hablé con él por teléfono, le costaba hablar escépticos. Y yo le dije, te dije, viejito, que te tenías que vacunar. Al nomás salir de esto me vacuno, Pero ya no salió. Entonces, yo digo, ¿por qué no se vacunan? Aunque lo diga como con forma de chiste, imagínate. Hay gente que dice, yo quiero esperar a ver unos 2 años, a ver cómo funciona esto. Y digo, sí, pero cuando Pfizer sacó la Viagra no andabas esperando, fuiste a hacer la cola para que te dieran la... O hay gente que dice,
Yo tengo 50 años, pero pues, tengo amigos también de más edad y me dicen, mira, una preocupación que tengo es que dicen que la vacuna te puede dejar estéril. Y yo le dije, ¿qué quieres tener más hijos? O sea, no, la vacuna es la diferencia, Francisco, entre, por ejemplo, ir o no ir a una unidad de cuidados intensivos. Y ya solo eso es vida, porque te puedes contagiar. Mire, diputado, fíjese que hasta vi, yo creo que eran noticias falsas en redes, diciendo de que hasta pusieron un Twitter del presidente y le pusieron otra cosa. Yo lo corroboré, ¿va? Y esto es falso, dije yo. Se hablaba de que iba a enviar a la asamblea para que nos encerraran nuevamente por 15 días. No. No tienen nada ustedes de eso. No, no. Hoy por hoy te digo, sería, si la cosa empeorara, no, yo no soy el que lo puede decidir o decir, sino que es el Ministerio de Salud. Pero yo creo que... Pero hay noticias falsas de ese tipo. No, el encierro, es que ¿sabes qué pasa? El encierro era necesario en aquel momento en lo que tú estabas luchando contra algo desconocido. Hoy sí sabemos qué hay que hacer. Usar mascarilla y muchos no lo están haciendo. Guardar distanciamiento y muchos no lo están haciendo. Y ponerse la vacuna y muchos no lo están haciendo. Entonces, hoy sí sabemos qué hay que hacer. Cerrar, creo yo que hoy sí sería un duro golpe para la economía. Creo que no estamos entendiendo el valor. Encerrarte no es que no puedas ir a pasear. O sea, encerrarte es que se cierran comercio y se vuelven a perder empleos. Sí, entonces creo yo que ojalá que no tengamos que estar entendiendo la gravedad hasta que un amigo o un familiar les siga pasando. Hasta entonces, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos también con nuestro último bloque y vamos a hablar algo de que pasó el viernes. El presidente de la República se reunió con organizaciones de la sociedad civil. De eso le vamos a preguntar al diputado a ver qué piensa. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos al último bloque de criterios y ya para finalizar solo le pregunto al diputado sobre esta reunión que existió el viernes pasado. No hubo acceso de la prensa a la reunión, pero después hubo una conferencia de representantes de estas organizaciones y dijeron que era un primer acercamiento, que se está buscando tener permanentemente un diálogo. ¿Qué situación se dio en esa reunión, en ese encuentro? ¿Qué piensa, diputado? Bueno, yo estaba en un programa reciente diciendo, Francisco, que voy a poner un ejemplo que es mentira, vaya. Digamos que a Romeo Auerbach lo quiere el 97% de la gente, porque a veces se hablan las cifras, porque al presidente lo apoya más del 90%, no quiere decir que, por ejemplo, que a Nuevas Ideas lo apoya más del 90%. Ahí hay gente de Arena o del Frente que aprueba la gestión del presidente. ¿Que son de Nuevas Ideas ahora? No. Hay gente de Arena y el Frente. Es que mira, es la lógica de los números. Si el 75% de los votos fue para Nuevas Ideas y gana, cuando te dice que el 92% aprueba la gestión, ¿de dónde sale ese 17% restante? Gente que votó por PCN, PDC, Arena, Frente. Y es oposición. Es oposición, pero te aprueban la gestión del presidente. Sí. Vale, con tu pregunta, yo ponía el ejemplo hipotético, digamos que a Romeo Auerbach lo quiere el 97% de la población. Se ve chivo, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, pero eso no quiere decir, Francisco, que yo no tenga que escuchar, yo ya soy funcionario, qué es lo que quiere o piensa el 3% restante.
Habiendo dicho esto, yo creo que el presidente debe de escuchar y puede reunirse con todos. Es el presidente de todos los salvadoreños, del 100% de los salvadoreños. Sí, así es. Y se llamen ellos como se llamen. Yo la única que le llamo sociedad civil es al pueblo, que se pronunció el 28 de febrero. Pero a ellos les gusta decir que son organizaciones de la sociedad civil. Sí. Algunas de esas ONGs las estamos investigando en la Comisión Especial de ONG por haber recibido dinero de la gente y conjuntas directivas conformadas por ejemplo, por diputados de un solo partido, cosas así. Pero es bueno, lo que me están diciendo, es bueno que el presidente los llame, que se sienten, que platiquen y pues si alguna inquietud de ahí se puede ser que no haya acciones distintas, que no haya represalias contra ellos, digamos, porque muchas de ellas son críticas al gobierno. Sí. No, pero yo no creo, si tú me corriges, yo no creo que ahorita el gobierno tenga una represalia contra... No por eso, pero el estar dialogando, pues lo que se quiere es sí, está buscar bien. Soluciones a lo que ellos a lo critican. que ellos, sí, ellos pueden criticar como lo que quieran, eso no hay ningún problema, no creo que haya represalias por eso, no lo percibo así, no he visto un caso que se le haga represalias. Hablamos lo que es, o sea, yo hablé por ejemplo de Roberto Rubio, no lo hablo personal, porque está mencionado en hay unos recibos y lo mencionó el expresidente Saca. En los sobresueldos. Pero es una cosa que él tiene todo su derecho a pertenecer o a hacer la fundación que él crea y ser crítico o no de los temas que él crea convenientes. Llegamos al final, diputado, muy amable por su tiempo. Gracias a ti, Francisco, y sobre todo gracias a todos los televidentes de Agape Canal 8. Y les vuelvo a recordar ya para irme que ocupemos la mascarilla, que guardemos el distanciamiento social, más ahorita que están de vacaciones, todo el mundo va a querer andar paseando y sobre todo, porque todavía falta bastante gente, hagan su cita y se vacunan, por favor. Definitivamente hay que vacunarse si lo que queremos es proteger a nuestros familiares y también amigos. Buenas noches.